Hola videojugadores, espero que se encuentren bien. El día de hoy inauguraremos una nueva sección en el canal titulada Hablemos de, donde iremos analizando acontecimientos o noticias relacionadas con esta maravillosa industria, y empezaremos con la crisis de los videojuegos, un acontecimiento que puso al borde de la ruina a todas las compañías desarrolladoras de aquel entonces, pero primero veamos un poco de contexto. En 1977 salió la Atari 2600, una consola muy superior en cuanto a potencia gráfica a las demás consolas del momento. Además, Atari obtuvo las licencias de los juegos arcade más populares del momento con un contrato de exclusividad, lo que la convirtió en un éxito instantáneo, pero obviamente no tardó en llegar la competencia, saliendo consolas mucho más potentes y algunas más baratas, pero aún así esta consola tuvo un reinado aplastante y vendió más de 30 millones de unidades, siendo hoy en día una de las consolas más vendidas de la historia. Pero, entonces, ¿cómo pudo ocasionar que los videojuegos estuvieran en crisis? Pues esto sucedió porque al tener licencias de juegos como Pac-Man, o Space Invaders que habían sido un éxito, Atari pensó que por el simple hecho de pertenecer a sagas ya establecidas y muy reconocidas estas tendrían éxito, y establecía periodos de desarrollo muy cortos por lo que no se pasaba el control de calidad. De hecho, el Pac-Man para la 2600 era la versión beta, es decir la versión de prueba, y al ser la compañía líder en este sector las otras compañías seguían su modelo de negocio, haciendo juegos cada vez más baratos, pero a su vez más mediocres y con un plazo de producción más corto, lo que además provocaba que estuvieran plagados de errores de programación, también conocidos como glitches o bugs, y en ese entonces la única manera de probar un videojuego era comprándolo, lo cual generó desconfianza por parte del público, y poco a poco dejaron de comprar videojuegos, hasta el punto en el que las grandes cadenas comerciales ya no querían vender los productos relacionados con los videojuegos, hasta el punto en el que la gente pensó que los videojuegos eran una moda pasajera y que pronto iban a desaparecer. Pero sin duda la gota que derramó el vaso fue el lanzamiento de E.T., ya que Atari compró los derechos por más de 25 millones de dólares de aquel entonces, y en total tuvo un presupuesto de más de 100 millones de aquel entonces, pero el hecho de ser más caro no lo hizo más disfrutable, pues su calidad estaba por los suelos con una jugabilidad muy difícil de entender. Sus gráficos mediocres y sus numerosos errores de programación le pasaron factura, y aunque yo no lo considero el peor de la historia, quebró sin duda la confianza de las familias y hundió el sector por completo. Y lo peor es que en plena crisis, fue lanzada la Atari 5200, una consola muy potente para la época y que tenía un potencial enorme, pero desafortunadamente fue muy mediocre en cuanto a catálogo, pues sus juegos eran ports de la 2600, y con la desconfianza del público hacia Atari y un sector hundiéndose cada vez más, el único resultado fue un tremendo fracaso que hundió definitivamente a Atari y a las demás compañías, aunque esto solo sucedía en América, ya que en Europa estaban obteniendo popularidad los microordenadores, y en Japón estaba obteniendo fuerza una compañía que tenía una idea brillante, pero ese es tema para otro vídeo. Y fue así que muchas compañías perdieron su trono, y además en ese entonces no existían los derechos de autor facilitando la piratería, e incluso la competencia robaba los juegos de Atari, por lo que existían juegos que eran prácticamente clones entre sí, bajando de manera considerable el valor de los juegos, y haciendo disminuir las ganancias brutas, que en ese entonces generaban ingresos de más de 3.000 millones de dólares, y de esta manera Atari pasó de estar en la cima a caer al abismo más profundo, del que lastimosamente no pudo salvarse, pero lo que sí pudo salvarse fue la industria videojugabilística. Con todo esto en contra, es comprensible que las empresas ya no vieran rentable producir videojuegos, aunque como ya lo dije esto solo sucedía en América, ya que en ese entonces los videojuegos no estaban al alcance de todo el mundo, y las grandes compañías se centraban principalmente en el continente descubierto por Cristóbal Colón, aunque sin duda no fue solo culpa de Atari, pero sí que fue la mayor causante de esta catástrofe. Sin duda es un acontecimiento histórico que cambió los videojuegos para siempre, y que lo recordaremos los gamers. Pero no todo puede ser negativo, y a continuación voy a explicar mis razones.
La crisis del 83 fue un mal necesario, pues gracias a esto compañías que realmente no se preocupaban por la calidad desaparecieron en el sector, y gracias a que después de esto los derechos de autor aparecieron en los videojuegos tuvimos juegos originales, y gracias al control de calidad aparecido después de esta crisis, han nacido juegos y sagas legendarias que perdurarán en el tiempo, demostrando que algunos males son necesarios para mejorar, y que todo lo que sube tiene que bajar. Amigos, espero que les haya gustado este video, ya que me costó bastante editar y buscar información, pero creo que vale la pena por ustedes, así que si les gustó activen la campanita y pásense a ver más videos míos, y estamos a nada de llegar a los 100 suscriptores, y trataré de mejorar en mi edición y narración. Cuídense y nos vemos hasta la próxima videojugadores.